no por mucho madrugar, amanece más temprano. El Dios que optimiza la vida. Este dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano, se usa en el campo, en Argentina. ¿Alguien sabe a qué hora amaneció hoy acá en Antofagasta? Como las 7. Como las 7, sí, lo miré en el celular por la aplicación, 7 y algo, exactamente. Si nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo a las 6 de la mañana para levantarnos, ¿el sol hubiera salido antes? No. Si nosotros decidimos ahora soplar todos hacia el oeste, ¿se detendrá el viento que viene del mar hacia nosotros? Hay muchas cosas que están más allá de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y esto es lo que quiere decir este dicho: no por mucho madrugar, amanece más temprano. No es que vas a cambiar el horario en que el sol va a salir porque te levantes antes o después. Algo de esto trabaja el salmo que vamos a analizar ahora, y que yo les propongo que sea un juego de estructura y un juego de contenidos, a partir de lo que el mismo salmista nos ha querido decir. Este es el salmo, y para entrar a jugar, lo primero que yo veo es algunas similitudes de algo que está funcionando en ciertas frases. Si el Señor, acá hay un no, acá hay un no, una acción edifica, cuida, lo que se cuida, el protagonista. Y acá, contestando a esto, aparece en vano, en vano, en vano. Hay un juego acá, hay una estructura. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. El primer ámbito que, en cuanto a contenido, el salmista pone delante de nosotros es la edificación de la casa. Y quiero que nos pongamos en situación. Personas que están peregrinando hacia Jerusalén y dejaron su casa. Está allá su casa. Ellos van hacia otro lugar. Eso quedó allá. Es una manera que tiene el salmista de recordarles: eso que dejaron allá tiene que ver con lo que el Señor les ha dado. Están yéndose a encontrar conmigo ahora en Jerusalén. Eso que dejaron allá tiene que ver conmigo, con quien se van a encontrar. No solo tiene que ver con la casa, ese lugar en donde uno hace su vida, sino que tiene que ver con la ciudad, el espacio en donde, la ciudad o la aldea, el espacio en donde se vive con otros y otras, el espacio en donde se vive con el clan familiar, con otras familias. Si el Señor no cuida, en este caso no es no edifica, sino no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Allá quedaron los poblados sin gente, porque vamos a Jerusalén a encontrarnos con nuestro Dios. Por lo tanto, si Dios no cuida eso que quedó allá, no alcanza con ninguna previsión. Dios es el que edificó ese espacio de vida en donde habitamos y que dejamos allá. Y Dios es el que cuida y cuidó ese lugar. Vivienda, seguridad, los primeros temas que trabaja el salmista a estos peregrinos rumbo a Jerusalén. En vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer el pan. Sustento diario. Vivienda, seguridad, sustento diario. Ese sustento que tuvieron durante todo el año y que recuerdan ahora que van de camino a encontrarse con el Señor, que el Señor es quien ha permitido ese sustento vital, el pan diario. El Señor ha estado en ese pan.
Dios ha concedido no solo el pan, sino el sueño, el descanso, que hace posible conseguir el pan al otro día con un buen trabajo. Así que a estos peregrinos que están caminando a Jerusalén, el salmista está tratando de hacerles recordar cómo el Señor ha estado con ellos. Vivienda, salud, sustento. Se va a internar ahora en otro tema que tiene que ver con la familia, pero antes resuena acá, por lo menos a mí me parece, el Eclesiastés y el Cogelet de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vano es hueco. La palabra vanidad significa sin consistencia. Y creo que acá está resonando esta idea de que hay cosas que no tienen consistencia cuando Dios no las sustenta. Hay cosas de la vida que se desvanecen cuando Dios no es el que está detrás de ellas. Y hay cosas fuertes de la vida que se desvanecen. La vivienda, la seguridad, el sustento. Cosas centrales de la vida. Y me parece que aquí resuena un poco este planteo que Eclesiastés trabaja también. ¿Sí? Hay un Dios que optimiza, que fortalece, que hace sólida la vida. Ese es el Dios que el salmista quiere hacerle recordar a aquellos que caminan a Jerusalén para encontrarse con el Señor. El cuarto ámbito que va a trabajar el salmista es el ámbito de la familia, vivienda, seguridad, sustento, familia. ¡Wow! ¡Qué temas! ¿Qué temas para los que caminan a Jerusalén a encontrarse con el Señor? ¿Qué temas para recordar mientras vamos con esa expectativa? Dios ha estado en nuestra casa, en nuestras construcciones. Dios ha estado en la seguridad de nuestra vida. Dios ha estado en el sustento diario de la vida, en el descanso. Dios ha estado en la familia. Los hijos son una herencia del Señor. Otra manera de decirlo, mediante lo que ustedes ya conocen como un paralelismo, esto se repite de nuevo con otras palabras, pero es el mismo concepto. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre, los hijos son los frutos del vientre, son una recompensa, juega con herencia. ¿Sí? La bendición de contar con la familia es lo que va a trabajar como cuarto tema el salmista, ¿sí? Y va a decir aquí de una manera figurativa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Esos sueños que están con nuestros hijos. Esos sueños que uno dispara, esos sueños que la vida, mejor dicho, dispara. A los padres, a las madres. Esos son los hijos. Dichosos los que llenan ese lugar en donde se ponían las flechas, donde tenía su arco, y ese lugar donde ponía todas las flechas. Dichosos los que tienen muchas flechas en la aljaba. Dichosos aquellos que tienen una familia numerosa. Dichosos aquellos que tienen muchos hijos. Y esto está dicho en una sociedad agropastoril, en donde el clan familiar, cuanto más hijos tenía, más mano de obra tenía, más se cosechaba, más ingresaba a la casa. ¿Sí? Está dicho con esta lógica. Claro, es una bendición del Señor tener muchos hijos. ¿Sí? Que salgamos 8 a recoger el fruto del olivo, 8 a trillar el trigo, 8 a juntar higos. Eso hacía que la familia tenga una producción para sustentar. Entonces es una bendición tener muchos hijos. Y hay que disfrutarlos. Dichosos los que tienen muchos hijos. Estamos hablando del ámbito de la familia.
Y aún el Salmo cierra con otro ámbito, que es el ámbito jurídico. En aquellos tiempos también, los hijos servían como testigos en un juicio, no como hoy. Están comprometidos, diríamos hoy, ¿no? Pero en aquellos tiempos, si había un juicio contra papá, salían los 10 hijos y decían, estamos en desacuerdo. No serán avergonzados por los enemigos, esos padres no serán avergonzados por los enemigos cuando litiguen contra ellos en los tribunales. ¿Por qué? Porque van a tener muchos hijos, van a tener muchos testigos, van a tener quien los defienda. Esos padres también van a estar resguardados de los pícaros que hagan juicios injustos, ¿sí? Así que todo este último tramo del Salmo trabaja la bendición y la provisión de Dios en la familia. Construcción de los sueños y la vivienda. Seguridad. Sustento y descanso vinculado al sustento. Familia. Lindos temas para levantar en aquellos que van camino a Jerusalén, ¿no? Pero lindos temas también para levantar a nosotros, predicadores. Gente ocupada. Y a mí en este salmo me parece percibir un cierto diálogo con algunas palabras de Jesús que quiero que escuchen. Son palabras de Mateo 6. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber, qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes problemas cada día. El Salmo trabaja el irreemplazable lugar de Dios en la construcción de la vida. Lo digo de nuevo. El irreemplazable lugar de Dios en la construcción de la vida. Vivienda, seguridad, sustento, familia. Dios es irreemplazable en la construcción de una vida saludable. Dirá el Salmo. Lo que dice Jesús, el reino de Dios es el criterio para vivir bien. Y estas palabras de Jesús, me parece a mí, dialogan con esta idea del Salmo 127. Jesús lo va a decir en otros términos. Jesús va a hablar justamente del reino de Dios, de esta novedad que Él trae, ¿sí? Y va a decir, ¿y ustedes por qué se preocupan por comer, que se visten, que comen? Quien busca primero el reino de Dios tiene eso. Quien le da a Dios un lugar prioritario en la vida va a encontrar ese sustento vital, dirá el Salmo. Jesús lo dirá de otra manera, pero lo dirá en la misma dirección. El reino de Dios es el criterio para evaluar nuestra vida y para asumir nuestros compromisos de vida. Por lo tanto, yo creo que tanto el Salmo como Jesús nos llevan a nosotros hoy en día a preguntarnos por cuál es el lugar que tiene Dios en nuestros proyectos. Predicadores. Gente ocupada, gente que tiene que resolver las cuestiones familiares. No sé si vengo porque mi hijo se cayó y se rompió la rodilla. Esto no pasó acá. Y no sé, hice una empresa, dijiste, y me fue mal. Tiene que ver con esto. Y yo me pregunté, ¿y qué pasa, Señor, con vos? ¿Por qué me fue mal? ¿Qué lugar tiene Dios en estas cosas que son habituales para nuestra vida? Y estás pensando en esto y en el crédito y cómo, si el banco, si no, si el 85, si el 80 y dónde vivimos. Acá estás. Nuestra vida pasa por estas cosas.
Y como predicadores, somos gente que tiene y está atravesado, no es que tiene, está atravesado por estas cuestiones de la vida. Construcciones, familiares, viviendas, sustento diario, seguridad. He escuchado desde que llegué a Chile, estamos preocupadísimos por la seguridad. Lo he escuchado el primer momento que pisé suelo chileno. Son parte de las preocupaciones. Está creciendo la inseguridad. Cosas que tienen que ver con nuestra vida. Casi increíble que el Salmo hable tanto de nuestra realidad, ¿no? Nos describa tan bien, nos llame a considerar estas cosas desde un lugar tan empático. Y nosotros, predicadoras, gente atravesada por todas estas cuestiones, creo que el texto nos llama a pensar en el irreemplazable lugar que Dios tiene en estas vicisitudes que nos atraviesan. Y en palabras de Jesús, a pensar cómo el reino de Dios, con sus valores, con las cosas que el reino de Dios prioriza, nos ayuda a darle un lugar saludable a Dios en nuestra vida, predicadores y predicadoras. En medio de todas estas tensiones, en medio de todos estos desafíos que la vida nos presenta, ¿cuál es el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar del reino de Dios? ¿Cómo el reino de Dios genera cosas óptimas en nuestras vidas? ¿Y saben qué? He escuchado muchas personas. Hace 30 años que estoy queriendo construir mi casa. Me reviento el lomo. Dejo de dormir, dejo de visitar a mi amigo y no me salen las cosas. ¿Sabes hace cuánto que estoy buscando tener hijos y no puedo? He probado con miles de trabajos y no logro hacer pie nunca, y la tarjeta de crédito siempre es más de lo que yo puedo sustentar. Estoy en una situación de vulnerabilidad porque me han robado no sé cuántas veces en el comercio, o me ha ido mal. Y esto lo tenemos que creer con confianza. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que solo Dios puede hacer. No por mucho madrugar amanece más temprano. No. Por eso que Jesús dice, miren las aves del cielo. miren las flores. Hay alguien que está detrás de esas aves. Hay alguien que hace cosas en esas flores más allá de lo que las flores y las aves pueden hacer. Y esto es una conciencia que como predicadoras tenemos que tener. Cuando el reino de Dios está por delante, hay cosas de las cuales Dios se encarga. Hay cosas de las cuales Dios se encarga y que ningún esfuerzo humano, ni tuyo ni mío, podría lograr. No por mucho madrugar amanece más temprano. Quiere el Señor inspirarnos a través de este salmo y de las palabras de Jesús para encontrar en nuestras prioridades de vida aquello que Dios solo puede hacer y que el reino de Dios merece como dedicación. Que podamos saber discernir las realidades que nos tocan vivir desde las prioridades del reino de Dios, pensando que Dios tiene un lugar irreemplazable en nuestra vida, porque no por mucho madrugar